Dios los bendiga a todos, hermanos. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta hermosa noche para darle la gloria a aquel que se lo merece. Así es que, mis hermanos, abran su Biblia. Si usted trajo Biblia, porque el culto hay que traer Biblia. El profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, vamos a leer nada más esos versículos de la palabra del Señor. Se dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El tema que quiero compartir en esta oportunidad es el significado profético de la profecía de las 70 semanas. Quiero explicarles, hermanos, para que usted entienda a la luz de esta gran profecía en qué tiempo hoy estamos viviendo. Se va a dar cuenta porque algunos, al malinterpretar esta profecía, están diciendo en las redes sociales que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia va a conocer al anticristo y que la iglesia debe soportar toda la ira de Dios que va a caer después que la iglesia se vaya. ¿Será cierto eso? Pero porque mucha gente anda siguiendo estas corrientes teológicas que son puras filosofías, que lo único que buscan es confundir a la gente. Este tema casi no se predica. Yo hasta hoy, que mal recuerde, 2 veces la voy a predicar con esta. Una hace cuando empecé a predicar la palabra de Dios, y me recuerdo todavía de que un alma aceptó a Cristo después de ese mensaje, y ya Dios en gloria lo tiene el varón, ¿cierto? Pero lo he enseñado este tema más como nunca, jamás lo he podido enseñar. En mi instituto bíblico, con esto me entrenaron como maestro, y lo enseñé muchos años, esta profecía de las 70 semanas, porque me tocó dar el grado de lo que es pura la escatología. Y eso es algo de lo que a mí el Señor me dijo en una ocasión: te he llamado para que prediques sobre los acontecimientos del fin, sobre mi venida. Y hoy voy a tratar de ser breve, porque este tema es muy profundo y es posible que algunos van a quedar como en la noche negra, la noche azul. Van a quedar algo, quizás algo torcido, pero voy a hacer así algo, voy a sintetizar. Le dice el arcángel Gabriel a Daniel. Daniel estaba en una condición de exilio, estaba exiliado en Babilonia por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, que Dios tanto les mandó profetas para advertir del mal que le venía. Pero como los falsos profetas abundaban en aquel entonces y le proferían a los reyes que solo buenas noticias, que buenos acontecimientos le iban a llegar a la nación de Israel, y no era así. El profeta que estaba en ese entonces era el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías tuvo muchas tribulaciones por causa de que él decía la verdad. Y si usted lee el capítulo 25 de Jeremías, el versículo 10 exactamente, ahí Dios le decía a través del profeta que 70 años iban a estar cautivos en una ciudad extranjera si ellos no obedecían la palabra de Dios. Y así fue. Sucedió la primera invasión a la ciudad de Jerusalén y fueron llevados cautivos muchos. Pero en el año 586 exactamente se cumple todo lo que es la deportación, cuando el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén durante 3 años, y la sitió y se llevó cautivo a millones de judíos, y más de 100,000 judíos murieron en
en las garras de ese imperio de Babilonia, que era el que gobernaba en todo lo que es el mundo mediterráneo en aquel entonces, y bueno, incluyendo Jerusalén. Ahí fue destruido el primer templo que Salomón había instruido. Allí es donde se fue la mitad, como se conoce como el templo o el santo, el santísimo, el lugar santo. Allí se terminó. Allí quedaron los escombros nada más de lo que fue uno de los templos que jamás en el mundo se han podido construir. Ni el Vaticano, con todo el oro del mundo que se ha acaparado, ha podido construir un templo como el que construyó el rey Salomón, el hijo de David. Qué maravilloso eso, pero qué terrible. Entonces, en ese lapso de tiempo, hermanos, Daniel estaba siendo un jovencito, como de unos 15, 16 años, dicen todos los rabinos, los judíos, y en esa edad él fue llevado como cautivo, como prisionero a la ciudad de Babilonia, y allá fueron donde ellos fueron exiliados por 70 años, tal como la profecía lo había dicho. 70 años estuvieron cautivos. Comenzó el pueblo de Israel a estar allí, y allí estando en ese lugar, hermanos, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías, estaba leyendo en los libros, y encontró que la nación de Israel iba a estar cautiva nada más durante 70 años, y que al pasar los 70 años Jehová los iba a retornar de nuevo a su ciudad amada, Jerusalén. Pero Jerusalén era un escombro totalmente. Todo había sido destruido, había sido quemado, había sido incendiado todo lo que había. Los príncipes, el rey que había entonces, ese le sacaron los ojos, y después que vio a morir a sus hijos, los príncipes, en sus propios ojos, vio cómo el rey Nabucodonosor ordenó la muerte de sus hijos enfrente de él, y a él le sacó los ojos, tal como el profeta Jeremías ya se lo había anunciado antes, mucho antes. Hermano, qué terrible es la desobediencia, ¿no? Y nosotros, cuántas veces el Señor nos habla que nos preparemos, que Él está a punto de venir, pero la iglesia no entiende la voz del Señor. No nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a la nación de Israel. Por su desobediencia, por su incredulidad al mensaje de la palabra de Dios. Yo en el último video que he subido a mi canal de Señales antes del fin, lo he titulado ¿Cuándo será el fin del mundo? Y ahí digo estas palabras, que la gente hoy está más interesada en escucharle y obedecerle a todos esos adivinos, esos que tiran la carta, a esos que dicen que pueden hacer magia no sé cuál, dicen magia blanca, aunque magia blanca, magia negra es el mismo diablo, aunque se disfraza en diferentes hojas, pero es lo mismo, el mismo tamal, solo que en otro envoltorio. El diablo es malvado, para engañar a la gente se hace. Entonces la gente está más interesada en prestar atención a ellos que a los predicadores que les decimos la verdad de Dios. ¿A cuántos a mí me han dicho, hermano, que ustedes mucho lo que hacen es meterle miedo a la gente? No es que sea miedo, es que la verdad tenemos que decirla, le dé miedo o no le dé miedo. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios, porque el que escucha y obedece la palabra de Dios, un día tendrá vida eterna, y eso es lo que nosotros queremos, ¿sí o no, hermano? A eso vamos. Cuando Daniel está en Babilonia y encuentra en los libros que hay una profecía que dice que solo 70 años iban a estar en Jerusalén, en Babilonia, y luego se iban a volver a Jerusalén, él se siente triste porque Dios todavía no los había liberado. Y es cuando él comienza a orar. El capítulo 9 es una oración genuina de un hombre de Dios, de un siervo de Dios. Y le comienza a llorar a Dios, confiesa sus pecados ante Él, los pecados de Él, los pecados de toda la nación, y Dios le responde. Por eso es que ahí le dice que desde el principio de tu ruego fue dada la orden. ¿Cuál orden? La orden que el ángel Gabriel le llevó, que ya había sido determinado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entienda una cosa, esta profecía es para Israel, no es para la iglesia. Y ese es el problema gravísimo que tiene tanta gente de poco conocimiento de la escatología, que anda engañando gente hoy en las redes sociales. Y a muchos de ustedes quizás los han confundido, porque hace poco salió un pastor ahí famoso, y aquí no vamos a usar de ética, porque la palabra de Dios, eso de ética, eso lo inventaron en Grecia
para ocultar, dicen, a los mafiosos, para que no los descubrieran con nombres. Pero Pablo mencionó los nombres. Así es que este pastor, que se llama Carlos Rivas, que muchos lo siguen porque es un hombre que le gusta, es un motosierra desenvainado, dijo, y yo le vi medio ese video, a mí no me gusta perder el tiempo en debates ahí, y dijo estas palabras: pobrecitos aquellos, dijo, y Ávila, y se llevó un montón de siervos de Dios que engañaron a la gente diciendo que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación y que la iglesia no verá al anticristo. Pues les tengo una buena noticia, dijo él: sí veremos al anticristo. Para ustedes, buena noticia esa. Dios, padre, vamos a ir tan loco, dije yo, ese son todo el manicomio ni cuenta se da. Esa es la buena noticia que le estamos predicando a la gente, y mucha gente lo sigue, mucha gente diciendo gloria a Dios porque van a conocer al anticristo. Dios mío, si no aguantamos ahora estos gobiernos que tenemos, ¿cómo no ser el anticristo? Usted no sabe todo lo que ese hombre hará cuando aparezca. Yo tengo otro video también en mi página que lo titulé las 22 cosas que el anticristo hará cuando aparezca. 22, quise enumerar más porque hay más, mucho más de lo que ese hombre hará cuando aparezca. Vale la pena que nosotros comprendamos. Las 70 semanas es exclusiva para la nación de Israel. Vean el versículo 24 que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Era Jerusalén. Es. Y sigue siendo. El pueblo sigue siendo Israel, la ciudad sigue siendo Jerusalén. Y están determinadas allí para hacer 6 cosas para hacer el Señor. Las 3 primeras ya las hizo en su primera venida, las otras 3 las hará en su segunda venida, como es sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso va a ser cuando Él venga. Todos los eruditos diversan en que cuando dice y ungir al santo de los santos, ¿a qué se refiere? Algunos dicen que se refiere al lugar santísimo del templo. No se está refiriendo a eso, se refiere a Jesús, porque los judíos no han recibido a Jesús como el Mesías, todavía lo siguen esperando, y algunos rabinos están diciendo que el Mesías va a llegar hoy en este año 2022, lo están esperando. Entonces, a quien ellos van a ungir como rey es al Mesías cuando Él venga, pero quien les va a llegar antes del verdadero Mesías será el falso Mesías, que la Biblia le conoce como el anticristo, porque ese le llegará, tal como lo profetizó Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 43, cuando Él les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Eso es lo que le va a llegar a los judíos por no haber obedecido o recibido el verdadero Mesías. Cuando Daniel ve esta profecía, comienza él a orar y Dios le responde, y claro, Dios lo saca, le dice: desde tu ruego fue dada la orden. Y bueno, esa orden, según los cronólogos, fue el 1 de Nisan del año 445, cuando inició las 70 semanas. Y si analizamos la Biblia para ir un poco más así, más rápido, le voy a decir: se han cumplido de esas 70 semanas 69 semanas, 7 semanas que trató la construcción de las murallas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, dice la Biblia, hasta el Mesías príncipe. ¿Cuál? Esa profecía, según Marcos capítulo 11, se cumplió cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un burro, en un pollino, para que me entiendan, pero es un burro que nadie lo había subido. Jesús se montó en él. Yo no sé cómo estaba ese animalito, pero la verdad que aguantó. Yo creo que Jesús no era tan pesadito como nosotros también. Me imagino que sí, como el hermano Juancito. Figura, pues no pesaba mucho y el animalito aguantó. Eso, cuando Él entra a la ciudad de Jerusalén, allí se cumplieron 69 semanas. Si multiplicamos 69 semanas por 7 nos da 483 años cumplidos de las 70. Aquí las 70 semanas en el original hebreo es Shabua para semana y Shavuot para semanas. Semana es Shabua y semana es Shavuot. Y son
2 semanas de año. En el calendario judío, ellos tenían ese conocimiento que tanto para ellos era tan familiar una semana de días como también una semana de año. Era lo mismo, no había ningún problema. Ellos diferenciaban eso y lo tenían bien claro en su mente. Entonces son 70 semanas, por 7 nos da 490 años. Y 490 años es lo que Dios les pone en el juicio, en la desobediencia a los judíos, porque si usted divide 490 años entre 7, le va a dar ¿cuánto le va a dar? 70 años. Los 70 años que tuvieron cautivos. De ahí salen los 70 años. ¿Por qué? Porque en 490 años ellos desobedecieron el mandato de guardar el año sabático, que es cada 7 años. Los judíos tenían que guardar un año cuando la tierra no trabajaba, se quedaba como en barbecho, es decir, en reposo, recuperándose. Y había otras cosas más que los judíos hacían. Entonces, hermanos, de esta semana se han cumplido 483 años. ¿Cuántos años faltan para que se termine las 70 semanas? Faltan 7. Es decir, falta una semana. Ahora, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Por qué no se han cumplido las 70 semanas? ¿Sabe por qué? Porque por causa que los judíos rechazaron al Mesías, hermanos, entonces se abre una brecha en el tiempo cronológico que Dios le había determinado a la nación de Israel. Se partió y se interrumpe. Hay una brecha allí y es donde nosotros salimos. En las 70 semanas no se ve la iglesia en ningún momento. O digan que ustedes bíblicos, ¿dónde la iglesia la ven en las 70 semanas? No aparece. Porque la iglesia en el Antiguo Testamento no se menciona, porque es un misterio, dice Pablo allá. El misterio que había estado oculto por las edades, hoy ha sido revelado y se refiere a la iglesia del Señor. Entonces, cuando los judíos rechazan a Jesús, que terminan crucificándole porque no le reciben como su Mesías, entonces se abre un paréntesis y se interrumpe el tiempo, y ahí es donde nosotros, la iglesia, hemos entrado. Y gracias a la misericordia de Dios, porque lo dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Porque allí está usted y estoy yo para la gloria bendita del Señor. Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, dice la Biblia, sino de Dios. Nosotros hemos sido injertados en el olivo verde gracias al rechazo que los judíos hicieron a Jesús. Ahora, ¿en qué tiempo nosotros estamos viviendo hoy? Según la profecía, falta una semana nada más para que Dios vuelva, para que Dios termine, sería mejor dicho, el trato con la nación de Israel. Cuando Él estaba tratando con Israel, estaba tratando solo con ellos, pero por causa de su rechazo, Dios hoy está tratando con su iglesia amada. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque Dios hoy no nos va a dejar. Él siempre está ahí para ayudarnos, Él siempre está ahí para sostenernos. Pero, hermanos, en este tiempo que se le conoce como el tiempo o la dispensación de la gracia, es cuando van a surgir muchos acontecimientos que nos van a dar una luz clara de que el tiempo ya se está terminando. Según Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2, dice el profeta hablando a la nación de Israel que nos dará vida después de 2 días. Y según Pedro, un día es para el Señor como 1000 años. Entonces, si Oseas está hablando de 2 días, lógicamente tenemos que entender que equivale a 2000 años, en los cuales la iglesia estará siendo conformada en este mundo. Y ahora lo dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos, 11:25, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. O sea, pero mientras Dios está tratando con su amada iglesia, hermano, Dios todavía no está tratando con la nación de Israel. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, hoy es la salvación por gracia, por su misericordia, y la salvación es tan fácil obtenerla
día de hoy solamente está en aceptar a Cristo como Señor y Salvador, creer que Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, que Él murió en la cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad. No importa qué tamaño sean, no importa qué color tengan, la sangre de Cristo es suficiente para borrar el pecado de toda persona que le confiesa. Por eso dijo el profeta Jeremías: aunque te lave con jabón y amontone sobre ti, la mancha de tu pecado siempre permanece delante de mí, dice Jehová. Por mucho que hagan los religiosos, si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, para que su sangre vertida en la cruz los limpie, jamás sus pecados serán perdonados. Si Saddam Hussein se hubiese arrepentido, Jehová lo hubiera perdonado, porque también hay que entender una cosa: la misericordia de Dios es incomprensible para nosotros, y aunque sea injusta para muchos, porque algunos han llegado, a mí me lo han dicho mucho, hermanos, que no creo que Dios perdone a un hombre que haya sido tan malvado, que haya matado a mucha gente, que haya matado a niños, que haya violado. Es que yo no creo, pero sí es cuando la persona se arrepiente y Dios lo perdona. Porque eso es lo que Dios pide: arrepentimiento de la persona. ¿Qué cosa más la iglesia va a seguir viendo lo que hemos visto? Jesús dijo una palabra, capítulo 24 de San Mateo, versículo 32: de la higuera aprendan la parábola. Cuando vean que sus hojas brotan, conozcan que el verano está a la puerta. Y la higuera se refiere, todos los comentaristas, los escatólogos, hermanos, concordamos que la higuera es un tipo de Israel, no es otro, es Israel. Y esa higuera comenzó a reverdecer el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas declararon por unanimidad a la nación de Israel como Estado libre y soberano. Después de que Israel se había ido demandada, hermanos, Dios lo vuelve a darle una oportunidad, porque estaba escrito que Dios los iba a dispersar en todo el mundo, pero también estaba escrito que iban a volver. ¿Cuándo se cumple esto? Hermanos, después que los judíos vuelven de la diáspora allá de Babilonia, ellos reconstruyeron el templo de Zorobabel, lo construyeron, y ese templo fue el que Herodes quiso congraciarse con los judíos e imitó la misma forma de cómo Salomón lo había construido el primer templo. Y eso es lo que Jesús les dijo en San Mateo capítulo 24, versículos 1, 2 y 3. Cuando los discípulos le dijeron: maestro, ¿veis los edificios del templo? Ellos esperaban que Jesús les halagara ese enorme y majestuoso templo. ¿Pero qué les dijo el maestro? ¿Veis todo esto? Les dijo: de cierto digo, que viene el tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra aquí que no haya de ser de mi Padre. Eso se lo dijo en el año 30, ya a punto para morirse. Pero 40 años después, una generación después, esa profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Cuando el general Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador romano que gobernaba en ese entonces a Israel, invadió nuevamente a Jerusalén, la sitió desde el año 67. En el año 70, hermanos, fueron destruidos una vez más el segundo o tercer templo que usted le quiera llamar, aunque originalmente el segundo templo, y fue destruido, y otra vez los judíos fueron dispersados. Más de 1 millón de judíos dicen que este general Tito mató y los crucificó en toda la calle que lleva hacia el Gólgota, toda la calle que entra a Jerusalén, porque el Gólgota está en las afueras de Jerusalén, del antiguo Jerusalén. Allí donde, si usted es curioso, ya ha visto lo que es el muro, la parte que quedó del muro occidental, que es una parte nada más donde los judíos van todos los días a estar orando ahí, por eso se conoce el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos, que a tu niño ese es un ignoro que llama me acuerdo, tierra de Palestina, ¿cómo se llama? Palestina se llama, tierra bendita y divina, es la de Palestina donde nació Jesús. Y eso canta. Aunque ese himno está mal escrito, porque Palestina es otro lugar. Palestina nunca se le ha llamado Israel. Israel es Israel y punto. Jerusalén es la capital. Pero como el Vaticano quiso cambiar el nombre, y es por eso que le pusieron Palestina, y hay muchos predicadores que así lo dicen para tratar ellos de decir que se están refiriendo a Israel, y están más perdidos que la vez que. Porque Palestina, bueno, hay otra nación ahí que se llama ya Palestina.
Eso no es así, donde está el conflicto interno hoy. Está terrible todo eso. Entonces, desde el año 1948 cumplieron 70 años, porque Jesús dijo que esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. ¿Cuál esto? Todos los acontecimientos que Jesús narró que iban a suceder. Y esta generación a la cual Jesús se refirió es la que nació el 14 de mayo de 1948, que son 70 años, según el Salmo 90:10, 70, 80 años los más robustos. Y hoy, ¿cuántos años llevamos ya? Del 2018 al 2022 llevamos 4. ¿Cuántos años nos van a quedar de para que el tiempo se nos acabe? 6 años. Y hoy estamos viviendo lo que los rabinos, todos los rabinos concuerdan y dicen que hoy la gente vive los 10 años en rojo. Los 10 años en rojo son lo que pasa después que una generación se cumple. En el 2018 se cumple esa generación. Ahora estamos ya en los últimos 10 años en rojo. ¿Qué ha pasado de ahí para acá? Miren, finales del 2019 nos meten la pandemia, porque no es otra cosa más que una pandemia, es un plan de la élite global que quiere como fin establecer un nuevo sistema de orden mundial. Y en eso estamos ya. Todo está apuntando a que encamine todo ya listo, está prácticamente para que el anticristo aparezca. Y ahí es donde Daniel dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ya le dije quién fue el general Tito. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Fue el ejército romano. Ahora, ¿cuál príncipe está hablando ahí? Ese príncipe al cual se refiere Daniel es el anticristo. Hay un libro que escribió Sir Robert Anderson llamado El príncipe que ha de venir. Es un buen libro que habla y describe exactamente la profecía de las 70 semanas. Para aquellos que quieren emprenderse bien las 70 semanas, les recomiendo ese libro. Es difícil hallarlo hoy, pero en PDF usted lo puede hallar en internet y usted se lo va y lo lee gratis. Lo puede imprimir incluso. Yo lo tengo, si usted quiere, yo lo veo en la copia también. Entonces, en el 19 finales nos meten la pandemia. El 2020 fue terrible a nivel mundial. Mucha gente murió supuestamente. En el 2021 también soportamos lo que es terriblemente la misma situación. Y hoy en el 2022, el 24 de febrero exactamente, se rompió, como dicen, la Tercera Guerra Mundial. Que mucha gente no entiende todavía lo que está pasando. Ahora, ¿cuánto llevamos ya de esa guerra y no termina? Y hay más naciones que se están aliando más. Y a mí me llama la atención, el día de ayer estaba viendo una noticia que se ha firmado en Israel. Se ha firmado un pacto hasta con los del Líbano. Y si usted sabe, el Líbano es la nación que está pegado a la frontera con Israel. Son los que desde allí atacan los terroristas de Hamas, Hezbollah y ISIS también, que atacan a la nación de Israel con misiles. Y ayer estaba diciendo el primer ministro que habían firmado un acuerdo de paz con esos señores, y sabe que todos esos descendientes que habitan en esa zona son descendientes islámicos y son de la raza de los chiitas. Le digo que el Islam está compuesto en dos ramas, los chiitas y los sunitas. Los sunitas son los religiosos, pero los chiitas son los guerreros, los que se inmolan, los que se explotan a fin de matar a mucha gente. Para que usted tenga una idea. Entonces, esos son los que quieren destruir a Israel y borrarlo del mapa a puros misilazos, a pura bomba atómica. Es terrible lo que se está pasando. Pero, hermanos, estamos viendo que Israel está haciendo paces con sus enemigos. Y eso que indica que el tiempo, hermanos, para nosotros, la brecha, los 2000 años que nos han dejado a nosotros, se está terminando. Eso significa que Cristo, hermanos, pronto vendrá a llevar a su amada iglesia que compró allá a precio de sangre en la cruz. Gloria sea Dios. ¿Cuánto nos vamos si Cristo viene hoy, hermano? Oiga lo que se va. Nadie lo comenta. Cuando el hermano Paquito estaba cantando ese canto de la gran tribulación, el Espíritu me dijo: y dile que eso pronto va a suceder. Me dijo esa noticia. Cuando él estaba diciendo esa parte de que se oye un grito, un sollozo, y alguien dice que mucha gente se llevó. Eso me decía el Espíritu Santo ahí. Yo sentado estaba cerrando
los ojos y estaba bien concentrado en ese himno. Y el Espíritu me habló y me dijo eso claramente. Eso pronto lo van a oír, me dijo el Señor, de que mucha gente va a desaparecer. Ojalá usted que me está escuchando en esta hora y aquellos que me van a ver después en el video, sea uno de los que van a escapar, porque hay de aquellos que van a oír la noticia. Yo no sé de cuáles quiere ser usted, de los que sean parte de la noticia o de los que oigan la noticia, pero yo quiero ser mejor parte de esa noticia. ¿Cuántos dicen amén? Seamos parte de esa noticia, pero hay que estar preparado. El Rey viene pronto por su iglesia, la iglesia que compró a precio de sangre, que tanto nos ha aguantado el Señor. Pero qué lástima hoy cuánta gente vive tan descuidada que el diablo se ríe de todos cuando vienen al culto, porque solamente están fingiendo que son y no son nada. ¿Pero de qué sirve que engañemos a la gente si a Dios nadie lo puede engañar, hermano? Y eso es terrible lo que viene. Mire, se lo dicen cantado aquí los siervos, lo decimos cantado nosotros. Oye, hermano, imagínate, ¿usted cree que fue cosa de él de decir, voy a cantar este himno? No, el Espíritu Santo se lo puso, se lo reveló para que él lo cantara, y que cantado, hermano, que entendamos los mensajes, cantaditos nos están diciendo, hasta con música, bonito, algo así orientados ahí, pero con música se oye mejor, más suavecito el mensaje. Pero es el mensaje de Dios, viene pronto, pronto. Todas las noticias van a decir, miles han desaparecido, millones han desaparecido, hermano, y no sé lo que esa gente que ha desaparecido, la gente más pobrecita según para la sociedad, la gente de los cantones, la gente, hermano, que tenían por de menos, pero nada más, hermano, que el Rey de Reyes y Señor de Señores los lavó y los redimió, y ya venido y nos ha llevado a las mansiones eternas. Alabado sea Cristo por eso. Viene pronto el Señor, hermano. Hay que estar alerta, el tiempo ya se acaba, estamos en los últimos días de nuestro tiempo. ¿Y qué pasará después que el tiempo para nosotros se termine? Sucederá el levantamiento de la iglesia. Teológicamente, el rapto de la iglesia es conocido comúnmente, aunque esa palabra en la Biblia no aparece. Por eso que no se deje engañar. Es cierto, no aparece, pero aparece su prima hermana llamada arrebatamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, ahí dice Pablo que seremos arrebatados. Busquen en los diccionarios qué significa arrebatar y qué significa rapto. Las dos cosas son iguales. Rapto es tomar por sorpresa a una persona para apoderarse de ella. Arrebatamiento también es tomar a alguien por sorpresa para apoderarse de ella. Lo mismo, la chana de Juan, lo mismo. Ahí no hay problema. Entonces, ¿por qué nos dejamos confundir? Ahora, ¿qué pasará cuando el tiempo de la iglesia termine? Sonará trompeta y muchos desapareceremos de esta tierra. Y aquí los templos quedarán cerrados. Hermanas bichitas que nunca vienen luego a abrir el culto. Y ahí se van a quedar renegando, llorando. Y de repente van a saber que la sierva ya no está aquí. Allá está en la boda del Cordero, porque nos vamos a la casa del Padre. Aleluya. Bendito sea Dios por eso. San Juan capítulo 14. 1 Corintios capítulo 15. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Para que usted lea todos esos versículos, hablan del arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 3:10. El que saca a don Carlos Rivas por ahí también, que dice que ese no se aplica al arrebatamiento, porque esa fue dicha para la iglesia de Filadelfia. Qué ignorancia escatológica más grande, que no sabe que el mensaje de las 7 iglesias ha sido para la iglesia en todas las edades, es lo mismo. Si ese es un mensaje profético, escatológico, que funciona en todas las edades, ha funcionado. Y eso es lo que pronto va a suceder. Y después que la iglesia se vaya, hermano, aparece otra vez, comienza el inicio de la semana 70, que está pendiente de Dios para tratar con Israel. Otra vez Dios vuelve a tratar con la nación de Israel. ¿Qué evento marcará el inicio de la semana 70? Díganme, ¿qué evento marcará el inicio de la semana 70? Según la Biblia, el rapto. ¿Mano? El arrebatamiento. Yo puse una encuesta hace poco en mi página, en mi pauta, y señala el perfil en Facebook, y puse eso. ¿Qué evento marcará el inicio de la semana 70? 1. El arrebatamiento de la iglesia.
2, la gran tribulación. 3, el pacto del anticristo. Y 4, los 7 sellos. Y saben que la mayoría me puso el arrebatamiento de la iglesia y están equivocados. Esto quizás se van a creer, pero es cierto, están equivocados. Todos pensábamos, y hasta yo me incluyo, antes yo enseñaba que el rapto de la iglesia marcará el inicio de la semana 70, pero no es así. Vea el pasaje que hemos leído, vea el versículo 27 y dígame. Alguien que me lo lea y algo en voz alta, vea, léalo para que usted vea qué evento marca el inicio de la semana 70, para que no vaya diciendo que yo me inventé eso. No, léalo ahí, Daniel capítulo 9, versículo 27, el último que hemos leído, el último de los versículos. ¿Qué dice? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén, hasta ahí, hermano, gracias. Oiga, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del anticristo, del falso Mesías. Y por otra semana confirma. ¿Cuál semana? La semana 70 que falta. Entonces, ¿qué es el evento que marca el inicio de la semana 70? Es la ratificación del pacto del anticristo con la nación de Israel y el Medio Oriente. Ese es el evento que marca el inicio de la semana 70. Ahora bien, si el rapto de la iglesia no sucede, no puede suceder eso. Eso sí, el rapto es el ambiente. El rapto creará el ambiente propicio para que ese hombre que dará paz, según Apocalipsis capítulo 6, donde se habla de los primeros 4 jinetes, hermanos, va a dar una paz engañosa. Y lo dice Tesalonicenses primera, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, si el rapto no sucede, no puede aparecer ese hombre. ¿Por qué? Porque claramente lo dice San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 hasta el 9. Usted lo puede leer y allí usted va a entender que hay alguien quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará y activará el resplandor de su venida. Está hablando de la segunda venida, cuando él va a destruir al anticristo, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 también. Entonces, es la firma del pacto el que marca el inicio de la semana 70. ¿Y qué va a suceder en la semana 70? Dios se volverá una vez más a tratar con la nación de Israel, pero en la semana 70 caerá la ira de Dios en esta tierra. 21 juicios que serán derramados sobre esta tierra, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Terrible, sucederán eventos tan catastróficos que esto no es nada lo que está pasando hoy. No se dejen engañar con aquellos que dicen es que el mundo ya está pasando la gran tribulación por lo que estamos viendo. Esto no es nada, no es ni la sombra de lo que será en realidad la gran tribulación. Esos meteoritos que dicen, la ciencia está diciendo que vienen, eso es una parte que ya está cerca de que la profecía se cumpla. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 en adelante describe una gran montaña ardiendo. Ve Juan que es precipitada en el mar y la tercera parte de las naves perecen, los peces mueren. Y allá en las copas de la ira de Dios que van desde el capítulo 16 del mismo Apocalipsis describe que todas las aguas se convertirán en sangre. ¿Qué va a comer y qué va a beber la gente en la gran tribulación? Ay de aquellos que se queden cuando la trompeta suene, aquellos que están pensando que todavía hay tiempo. El tiempo para usted y para mí, el tiempo de gracia se está terminando. Vale la pena que hoy usted y yo nos afirmemos, porque el que ha de venir vendrá de un momento a otro. Y ya hay de aquellos que no estén preparados, se quedarán el lloro y el lamento, el crujir de dientes, y nadie les podrá ayudar. Hoy usted puede pedir perdón y misericordia y es escuchado por el Rey. Pero cuando la iglesia se vaya, le tocará vivir los días más trágicos y negros que jamás esta humanidad lo ha vivido.
San Mateo capítulo 24, versículo 15, pero exactamente el 27 lo dice claramente Jesús, que habrá gran tribulación en aquellos días, la cual nunca la ha habido de que hombre existe en la tierra, ni la habrá jamás. Megatilipsis en el griego, la palabra ahí, gran tribulación. Terrible lo que viene. Ahora, la gran tribulación no es para la iglesia. Espero que me haya dado a entender de cómo la iglesia está en un tiempo que no es ni dentro de las 69 semanas ni dentro de las 70. Estamos en una brecha. Pero cuando este tiempo de gracia se acabe, entonces Dios vuelve su atención para Israel y lo hará pasar por lo más fuerte de Israel para que así lo entiendan y lo reciban a él. Al final lo van a recibir. Pero le tocará vivir cosas terribles, soportar la gran persecución del anticristo. Muchos que se equivocan agarrando textos como San Mateo capítulo 24, versículo 29, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo a la tierra. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y recogerá a uno y a otro, y enviará sus ángeles y lo recogerá a todos. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de la segunda venida. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Oiga, todo ojo le verá, esa será la segunda venida. 7 años después que la iglesia se haya ido, al final de esos 7 años, Cristo viene de nuevo a la tierra con su amada iglesia. Y venimos nosotros a reinar con el Señor, porque cuando nos vayamos, ya no nos vamos a separar del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos se gozan por eso? Estaremos siempre con el Rey, aleluya. Bendito sea Dios. Precioso lo que viene para la iglesia, pero lo más terrible viene para aquellos que se quedan. Hermano, y me puedo salvar si me quedo del rato de la iglesia. Lo dudo. No hay segunda oportunidad porque esta no es terminal de buses ni aeropuerto. No, si usted no se va cuando la trompeta suene, lo más seguro, y oiga, se ha hecho un estudio, que lo más seguro es que todos los que se queden son los primeros que van a recibir la marca de la mesa. Porque los que se quedaron son los aguados, los que nunca creyeron en la palabra, que tanto se les ha predicado. Terrible, porque Apocalipsis capítulo 13 lo describe claramente que vienen 2 bestias a gobernar a este mundo en los últimos 7 años. El anticristo y su falso profeta, que ya todo está listo. Todo esto que usted ve ahorita en el mundo, hermanos, ¿sabe usted cuál es el propósito? Hay un nuevo orden que ya está formado y muchos no saben porque la élite son astutos, nos entretienen con un montón de películas, con novelas, con series, pero no le dicen la verdad. Por eso es que la gente está toda suburbada, más la tecnología ya no se diga. Pero el propósito de la pandemia y esta crisis económica que apenas se cierra, yo tengo también un video ahí, se cierra en una hambruna mundial. La hambruna apenas comienza. Lo más fuerte de esta hambruna va a ser el año que viene. En Estados Unidos están sucediendo cosas terribles que no tienen de usted, en Europa también. Y el propósito de esta pandemia, de esta fue fomentar una crisis. Nos vacunaron para ver si en verdad la gente es rebelde o obedece el sistema mundial. Luego meten la guerra. Y todo esto, ¿sabe cuál es el fin? Destruir el dólar. El dólar dejará de existir. El dinero constante dejará de existir. Ya no podemos andar billetes ni monedas. Se acabó. ¿Sabe usted que ya hay una instrucción a todos los bancos centrales del mundo y ya todos tienen una moneda electrónica? Nuestro país se hizo famoso a nivel mundial por haber aceptado el Bitcoin como moneda autorizada para circular. Pero eso ya está acordado. Eso ya está acordado. Entonces, pronto usted no va a tener dinero, no va a poder tocar dinero. ¿Y sabe cuál es el objetivo? Controlarle todo, en qué gasta, a dónde va. Mire, el sistema nos conoce más que usted mismo. Se conoce usted. El sistema lo conoce más que usted mismo. ¿Por qué? Porque somos tan ingenuos.
que hay me siento triste, que hay esto me gusta, que a todo lo que usted le da le gusta, a todo lo que usted le da que no me gusta, a todo lo que le da que usted que se irrita, que se enoja, que se endurece, que se endiabla, no sé qué más hay ahí. Todo eso el sistema lo sabe. Y son robots los que saben más perfectamente de usted que de nosotros. La inteligencia artificial es terrible, hermano. Así es que Dios nos ayude, porque es difícil que haya salvación después de que la iglesia sea arrebatada. Para los gentiles es posible que sí, pero yo no le puedo dar seguridad. Lo más seguro es que hoy usted afirme sus pies en Cristo Jesús. Afirme, santifíquese, pida perdón si está pecando, deje el pecado, porque el pecado lo va a llevar al infierno y al final a la condenación eterna. Que Dios nos ayude, entendiendo, hermanos, el significado profético y escatológico de las 70 semanas. Nadie lo puede engañar. Yo siempre he dicho que esta profecía de las 70 semanas es la columna vertebral para entender todas las profecías que están escritas en este libro y saber el tiempo en que cada uno de los eventos se van a desarrollar. Pero si no entendemos eso, nunca vamos a entender lo demás. Así es que le animo a que usted estudie esa gran profecía de las 70 semanas. Que Dios me los ayude, hermanos. Llego hasta aquí, le damos un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de recibir toda honra y toda gloria. Aleluya.